¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te sentías completamente solo, defendiendo lo que crees contra todo un mundo que piensa diferente? Imagina esa presión, esa soledad, pero multiplicada por 1000. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las confrontaciones más espectaculares de la historia, una batalla de fe en la cima de una montaña, donde un solo hombre desafió a un imperio. Esta es la historia de Elías y el fuego del cielo. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que conocer el contexto. Estamos en el antiguo reino de Israel, una nación que se había alejado de sus raíces. El rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, habían introducido la adoración a un dios pagano llamado Baal. Templos para Baal se levantaban por todas partes y sus profetas, cientos de ellos, gozaban del favor real. Mientras tanto, los profetas del verdadero Dios, Jehová, eran perseguidos y obligados a esconderse. La nación entera estaba en una encrucijada espiritual, confundida y dividida, y en medio de esta crisis surge una figura solitaria y valiente, el profeta Elías. Elías no era un hombre de palacios ni de lujos, era un hombre del desierto, vestido con pieles, rudo y directo. Pero tenía algo que los demás no tenían, una fe inquebrantable en el Dios de Israel. A causa de la idolatría del pueblo, Elías había profetizado una gran sequía sobre la tierra, y durante 3 largos años, ni una gota de lluvia había caído. El país estaba devastado, la gente sufría hambre y sed. Era en este momento de desesperación que Dios le habla a Elías y le da una misión audaz. Preséntate ante el rey Acab. El encuentro entre Elías y Acab fue tenso. El rey lo acusó de ser el perturbador de Israel, el culpable de toda la desgracia. Pero Elías, sin miedo, le devolvió la acusación. Le dijo: «No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales». Imaginen la valentía de decir eso directamente al rostro del hombre más poderoso del reino. Pero Elías no se detuvo ahí. Lanzó un desafío que cambiaría la historia. Propuso una prueba definitiva, una confrontación pública en la cima del Monte Carmelo. «Reúne a todo Israel», le dijo a Acab, «y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel». El escenario estaba listo para el enfrentamiento más grande que se hubiera visto. Un solo profeta de Dios contra 850 profetas paganos, con toda la nación como testigo. ¿Quién respondería? ¿Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad? ¿O Jehová, el dios de Abraham, Isaac y Jacob? La expectación era máxima, así que todo el pueblo, junto con los profetas de Baal, se congregaron en el Monte Carmelo. Elías se paró frente a la multitud y les hizo una pregunta directa y penetrante. ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. La Biblia dice que el pueblo no respondió ni una palabra. Estaban en silencio, expectantes, atrapados en su propia indecisión. Entonces, Elías propuso las reglas del desafío. «Yo he quedado solo como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Denos 2 bueyes, que ellos escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro buey. Luego, ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda con fuego. Ese es el verdadero Dios». Todo el pueblo estuvo de acuerdo. La prueba era justa e imposible de manipular. Elías, magnánimo, les dio la primera oportunidad. «Ustedes son más», les dijo. Así que los profetas de Baal prepararon su altar y su sacrificio. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron frenéticamente: «¡Oh Baal, respóndenos!». Danzaban, gritaban, saltaban alrededor del altar que habían hecho. Pero no hubo respuesta. No se oyó ninguna voz, ni nadie que respondiera.
El silencio del cielo era ensordecedor. Al mediodía, Elías no pudo resistirse y comenzó a burlarse de ellos. Les decía: griten más fuerte. Quizás es un dios y está meditando, o tal vez está ocupado, o fue de viaje. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Sus palabras eran como sal en la herida, pero los incitó a un fervor aún mayor. Desesperados, los profetas de Baal comenzaron a hacerse cortes con cuchillos y lanzas, según su costumbre, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Continuaron su ritual frenético hasta la tarde, pero el resultado fue el mismo: silencio absoluto. Ni fuego, ni voz, ni respuesta. Baal había fallado. Entonces llegó el turno de Elías. Con calma y solemnidad le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Mientras la multitud se reunía a su alrededor, Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y con ellas reparó el altar de Jehová que estaba en ruinas. Este acto era simbólico, un llamado a la unidad y al regreso a la fe de sus antepasados. Luego, hizo algo que parecía una locura total, algo que haría el milagro, si ocurría, aún más imposible. Cavó una zanja alrededor del altar. Luego ordenó: llenen 4 cántaros grandes con agua y derrámenla sobre el sacrificio y sobre la leña. Lo hicieron. Háganlo por segunda vez, ordenó. Y lo hicieron de nuevo. Háganlo por tercera vez, insistió. Y por tercera vez, empaparon el altar. El agua corría por todas partes, llenando la zanja por completo. Humanamente, era imposible que esa leña mojada ardiera. Elías estaba demostrando que si el fuego llegaba, no sería por medios naturales. Sería, sin lugar a dudas, un acto divino. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar y elevó una oración sencilla, pero poderosa y llena de fe. No gritó, no se cortó, no danzó. Simplemente habló con su Dios. Dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú haces volver a ti su corazón. Y entonces sucedió lo imposible. En ese preciso instante, cayó fuego del cielo. Pero no fue un fuego normal. La Biblia describe que consumió el sacrificio, la leña, las piedras del altar y hasta el polvo. Incluso lamió el agua que estaba en la zanja. Todo fue consumido por un poder sobrenatural y devastador. Imaginen el asombro, el terror y la admiración de la multitud al presenciar tal demostración de poder. Al ver esto, todo el pueblo cayó rostro en tierra, abrumado por lo que acababan de presenciar. Y al unísono, gritaron una confesión que resonó en toda la montaña: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En un instante, la duda se desvaneció. La confusión se aclaró. Habían visto con sus propios ojos quién era el verdadero y único Dios. La confrontación había terminado, y el vencedor era indiscutible. La historia del Monte Carmelo es mucho más que un relato antiguo sobre fuego del cielo. Es una poderosa lección sobre la fe, el coraje y la soberanía de Dios. Nos enseña que a veces, para defender la verdad, hay que estar dispuesto a quedarse solo. Nos muestra que la fe verdadera no necesita de espectáculos frenéticos, sino de una confianza tranquila y profunda en quien tiene todo el poder. Y sobre todo, nos recuerda que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, como un altar empapado en agua, el poder de Dios puede manifestarse de las maneras más asombrosas para revelar su gloria. Gracias por acompañarme en este increíble viaje al Monte Carmelo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite un recordatorio del poder de la fe y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos fascinantes como este. Nos vemos en la próxima aventura.